Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola mis estimados controversianos, bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Os habla el Manol, el profeta desconocido, y hoy vamos a seguir hablando acerca del libro de Mormón, tal como os dije que haría. Bien, no hace falta que lance el guantes en esta ocasión, ya que vamos a hablar del libro de Abraham. Pero así que si hay alguno que no le gusta, pues no tiene más que comentarlo y charlamos tranquilamente y amistosamente. ¿Vale? Bien, sin más preámbulos. Empecemos. El libro de Abraham, resumen, el texto del libro de Abraham. Nos vuelvo a traer a la memoria que José Smith tradujo mal los papiros egipcios que supuestamente contenían el libro de Abraham. Y ahora podemos demostrar que el material fuente del texto de Abraham está incluido en el fragmento del papiro junto al Fascímen 1. Para ser claros, esta fue la introducción al libro de Abraham según la dio José Smith, una traducción de unos registros antiguos que han llegado a nuestras manos procedentes de las catatumbas de Egipto, que supuestamente son los escritos de Abraham mientras estuvo en Egipto, llamado el libro de Abraham, escrito por su propia mano en papiro. Los problemas, como detallamos en el programa anterior, radican en que los papiros egipcios no tienen absolutamente nada que ver con Abraham y que los papiros mismos datan de miles de años después de la época en que Abraham vivió. Del ensayo de la Iglesia sobre el libro de Abraham leemos o vemos: ninguno de los caracteres de los fragmentos del papiro menciona el nombre de Abraham ni ninguno de los eventos registrados en el libro de Abraham. Los egiptólogos, tanto mormones como no mormones, coinciden en que los caracteres de los fragmentos no coinciden con la traducción dada en el libro de Abraham, aunque no hay unanimidad, ni siquiera entre los eruditos no mormones, sobre la interpretación correcta de las viñetas de estos fragmentos. Esto ya también lo comentamos en el programa anterior. Los eruditos han identificado fragmentos de papiro como parte del texto funerarios estándar que se depositaron junto con los cuerpos momificados. Estos fragmentos datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, mucho después de la muerte de Abraham. Esto descartaría cualquier afirmación de autenticidad del libro de Abraham para quienes no hayan sido criados o estén involucrados en la Iglesia. Sin embargo, como detallamos en el programa anterior, los apologetas de la Iglesia se han creado múltiples teorías para explicar cómo el texto podía ser un escrito auténtico de Abraham. Explicamos por qué las teorías apologéticas del rollo largo perdido y la teoría del catalizador no son válidas dada la evidencia y el propio libro de Abraham, pero el ensayo de la Iglesia finalmente nos da esta aplicación después de la apologética sobre la traducción. Un estudio minucioso del libro de Abraham proporciona una mejor medida de sus méritos que cualquier hipótesis que considere el texto como una traducción convencional. La evidencia sugiere que algunos elementos del libro de Abraham encajan perfectamente en el mundo antiguo y respalda la afirmación de que es un registro auténtico. En esta sección abordaremos el texto del libro de Abraham junto con algunas de las apologéticas comunes sobre él mismo. Esto es importante, ya que la mayoría de la cobertura del libro de Abraham que encontrará en línea se refiere por internet, se centra en los problemas de traducción. Dado que José Smith se equivocó por completo en las traducciones, incluso traduciendo incorrectamente los caracteres egipcios de Fastín 3, de los cuales ni siquiera los apologetas pueden alegar que no tenemos la fuente original. Sin embargo, el problema radica en que, al profundizar en el texto del libro de Abraham, los argumentos apologéticos sobre su paralelismo antiguo no se sostienen. Y la erudición bíblica nos confirma una vez más que se trata, sin duda alguna, de un documento del siglo XIX escrito por José Smith. La erudición bíblica y el libro de Abraham. Como explicamos extensamente en su momento, uno de los problemas que observamos en el libro de Abraham es que se basa en gran medida en la Biblia de rey Santiago, lo que significa que cualquier problema con la Biblia de rey Santiago termina siendo un problema con el libro de Abraham. Por ejemplo, los capítulos 2, 4 y 5 del libro de Abraham son una réplica de los capítulos 1, 2, 11 y 12 de Génesis en la Biblia de Santiago, lo que, como explicaremos más adelante, dificulta la credibilidad del libro de Abraham como texto antiguo. Al igual que con la historia de Adán y Eva, el Génesis no fue escrito hasta como mínimo el año 1000 a.C. La mayoría de los eruditos coinciden ahora en que fue compilado en los siglos VI y V, lo cual es particularmente notable en el caso de Abraham.
La razón por la que esto presenta tanto problema para Abraham es que podemos mirar la Biblia y ver que el libro de Abraham incluye muchas historias, elementos y ideas que simplemente no fueron escritas o creadas hasta mucho después de que él hubiera vivido. Incluso dejando de lado el debate sobre si Abraham es histórico o no, podemos ver que el libro de Abraham es una obra del siglo XIX, basándonos en los materiales que extrae, lo que nos permite saber que no es un registro antiguo, sin siquiera mirar los problemas de traducción. El diluvio universal y el libro de Abraham. Esto es importante. El libro de Abraham se basa en un diluvio literal e histórico. Del libro de Abraham vemos, versículo 23, la tierra de Egipto fue descubierta por primera vez por una mujer, hija de Can e hija de Egiptus, que en caldeo significa Egipto, lo cual significa lo prohibido. Versículo 24, cuando esta mujer descubrió la tierra, ésta se encontraba bajo el agua y posteriormente estableció allí a sus hijos. Y así de Can surgió la raza que conservó la maldición en la tierra. Abraham 1, versículos 23 y 24. Si no hubo un diluvio universal, como lo dice la historia y la ciencia, entonces toda la premisa del libro de Abraham es falsa, así como la Iglesia admite que los papiros no tienen nada que ver con Abraham y que datan de casi 2000 años después de su muerte. Este es un claro ejemplo de que el libro de Abraham no es histórico ni antiguo. El Génesis, tal como lo tenemos hoy, fue compilado de múltiples fuentes y luego entretejido por un redactor en un solo libro del Génesis. Esto es claro cuando se observan las diferentes historias de la creación, así como las dos historias del diluvio y las contradicciones dentro de ellas. Este es un problema enorme para el libro de Abraham también, porque José Smith depende tan fuertemente de la versión de la Biblia de Rey Santiago del Génesis que no se da cuenta de que el libro está utilizando dos fuentes separadas que se contradicen entre sí. Recuerde que Abraham vivió hace unos 2000 años, sin embargo, estos documentos que se utilizaron para crear el Génesis probablemente fueron escritos en el siglo VI o V antes de Cristo. En otras palabras, usar el texto del Génesis como un escrito del propio Abraham es anacrónico, ya que Abraham habría vivido alrededor del año 2000 a.C. Pero sacar de dos fuentes separadas que datan de mucho después de Abraham lo complica aún más. Recuerda que estos libros se llaman los libros de Moisés en el libro de Mormón, primera de Nefi 5:11 y primera de Nefi 19:23. Pero también se nos dice que Abraham vivió unos 700 años antes, tuvo acceso a este material que aún no se había escrito. Para ser claros, Abraham no pudo haber tenido acceso a material que se habría escrito, incluso según la narrativa del libro de Mormón, 700 años después. Si Abraham es una figura histórica real, habría vivido más de 1000 años, probablemente entre 1300 y 1500 años, antes de que se compilara el Génesis. Esto se vuelve aún más problemático, ya que el libro de Abraham afirma que los anales han llegado a mis manos, Abraham 1:28, lo que deja claro que Abraham trabajaba con el texto fuente que incluye relatos de Génesis en el libro de Abraham. El erudito bíblico y ex instructor del SEI, David Bokovoy, describe el problema de usar Génesis como texto fuente para el libro de Abraham en su entrevista en Mormon Story, historia del mormonismo. Comenzando con Génesis capítulo 11, donde se presenta a Abraham en una larga lista genealógica. Luego saltamos a la parte negativa, y ese es el versículo 28, así que básicamente del 28 hasta el final del capítulo, versículo 32. Capítulo 11, 28. Murió Harán antes de que su padre Taré en Ur de los caldeos, su tierra natal. 11:29. Y tomaron a Abraham y Nacor mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y Disca. 11:30. Pero Sarai era estéril, no tenía hijos. 11:31. Tomó pues Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salieron con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a Harán, y allí se establecieron. 11:32. Taré vivió 205 años y murió en Harán. Lo que acabo de leerles en esa introducción, todo eso proviene del documento sacerdotal. Observen lo que sucede aquí. El padre de Abraham lo saca de la tierra de Ur, y ya se identifica y dice que el padre de Abraham lo llevará a la tierra de Canaán. Luego, si ignoramos la división de capítulos y pasamos del capítulo 11 de Génesis al 12, leemos 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es una repetición y es inconsistente porque en la narrativa sacerdotal que surge antes de esto, en el capítulo 11 que acabamos de leer, Abraham deja la tierra de los caldeos como deja Ur con su padre, que está muy vivo, y se va y emprende un viaje a Canaán. Luego, esta siguiente historia cuenta que Dios le habla y le dice, oye, sal de la tierra de Ur y deja a tu padre atrás. En fin, continuemos. Mira, hay una inconsistencia allí, pero tiene sentido cuando reconocemos que la segunda narrativa en Génesis 12:1-2 proviene de un documento histórico completamente diferente, editado y compilado en conjunto en el libro de Génesis como Génesis 11 y Génesis capítulo 12. Génesis 11 proviene de la narrativa sacerdotal y esta primera parte de 12, donde tenemos a Yahvé mencionando es J o la fuente J. Ahora, si saltamos entonces al libro, bueno, esto de de J o la fuente J, eh, mm, no tengo mucho tiempo para explicar, pero bueno, diremos que J se refiere a Jehová, o sea, a Yahvé. Yahvé aunque se escribe con Y, pero decir, digamos que los que vivieron en Génesis, porque supusieron, o los eruditos estiman que hubo 5 compositores de Génesis, entonces está la fuente J, la fuente E, la fuente S, la fuente D, y me dejo alguna. Bueno, son 5. Bueno, pues esto es sí, proviene de la fuente J. Ahora, si saltamos entonces al libro real de Abraham, que José Smith produce en Kir Lanujario, observe lo que sucede. No solo esta historia se presenta en primera persona, como si Abraham mismo estuviera acá contando el relato, a diferencia de los versículos de los cuales está adaptado en Génesis, capítulo 2 de Abraham. 1. El Señor Dios, 2:1. El Señor Dios hizo que el hambre se agravara en la tierra de Ur, de modo que murió mi hermano Harán, pero mi padre Taré aún vivía en la tierra de Ur de los caldeos. Versículo 2 del capítulo 2. Y aconteció que yo, Abraham, tomé por esposa a Sarai y mi hermano Nacor por esposa a Milca, hija de Harán. Toda esta información refleja la fuente sacerdotal de Génesis 11. Es una revisión de esa fuente, pero ahora aquí está el material de la fuente J. En el versículo 3. Y el Señor me había dicho, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que observan cómo estos dos documentos históricos diferentes y contradictorios entre sí se han reunido en el libro de Abraham como si se tratara de una única narración armoniosa plasmada en las palabras de Abraham. Esto ilustra cómo la crítica de fuente desafía directamente las afirmaciones tradicionales y las suposiciones sobre el libro de Abraham. ¿Cómo pudo esto provenir de Abraham cuando sabemos que se trataba de las dos fuentes históricas separadas, escritas años, muchos siglos después de su supuesta vida? Esto es solo un ejemplo de muchos, incluyendo el final del libro de Abraham, que presentará de nuevo una narración de los primeros capítulos de Génesis con la historia de la creación sacerdotal y luego la historia de la creación J, como si se tratara de un texto armonioso, presentado como si fuera una revelación divina de Abraham. Bueno, anacronismos en el libro de Abraham. Debido a que José Smith toma prestado tanto el de Génesis, que no fue escrito hasta mucho después de la época de Abraham, como he dicho anteriormente, contiene anacronismos que nos indica que no se trata de un texto escrito por Abraham en el año 2000 a.C., sino de una obra del siglo XIX de José Smith. Basta con observar el primer versículo. En la tierra de los caldeos, en la residencia de mis padres, yo, Abraham, vi que me era necesario conseguir otro lugar donde vivir. Tengan en cuenta que este libro está escrito en primera persona, al igual que el libro de Mormón y el libro de Moisés, lo que no deja lugar a dudas sobre su posterior a la vida de Abraham. Esto es importante porque sabemos que la propia Iglesia admite que el papiro data de unos 2000 años después de la vida de Abraham, y es imposible que Abraham lo haya escrito, dada su dependencia de la Biblia de Santiago, escrita más de 3000 años después. Pero aún más importante, podemos demostrar que el libro de Abraham comienza con un anacronismo que lo data aún más, mucho después de la vida de Abraham, con el uso de la tierra de los caldeos. El término caldeos proviene de Génesis 11:28, que dice, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos.
Como ya hemos dicho, el Génesis no se compiló hasta el año 1000 antes de Cristo, como mínimo porque el hebreo no era una lengua escrita hasta entonces, y los estudiosos pueden afirmar que el Génesis se escribió originalmente en hebreo. Como explica el doctor Bokoboy, Caldea fue un país de habla semítica, que existió entre finales del siglo X y principios del noveno y mediados del 6 antes de Cristo, tras lo cual el país y su gente fueron absorbidos y simplemente asimilados por Babilonia. La descripción que encontramos tanto en el libro de Abraham como en el libro de Génesis se encuentra en Ur de los Caldeos, que designa Ur con el sur de Mesopotamia y la época en que los caldeos de habla semítica controlaban esta ciudad-estado. Los caldeos controlaban Mesopotamia y específicamente Ur. Esto es interesante, pero las fechas son del 626 al 539 a.C., lo que significa que el texto bíblico que se refiere a esa zona como Caldea se deriva en última instancia de ese periodo. Esto proviene de una entrevista de Radio Free Mormon. Esta es otra razón más por la que los eruditos datan la compilación del Génesis en este periodo, pero esta datación es algo que José Smith nunca habría tenido en cuenta al usar el Génesis como texto fundacional para construir el libro de Abraham. Incluso el historiador de la Iglesia, Stephen Smoot, reconoce este problema. A diferencia de los detalles vagos y contradictorios del Génesis, el libro de Abraham parece situar la Ur de Abraham en Siria. Los detalles geográficos, Olsen, Ulisun y culturales, presencia egipcia en la patria de Abraham, añadidos en el libro de Abraham, hacen que la ubicación norte de Ur sea prácticamente ineludible. Sin embargo, persisten problemas para el libro de Abraham. Por un lado, la mención de los caldeos en su texto, al igual que en el Génesis, es, según la evidencia disponible, probablemente anacrónica. Quizás hallazgos futuros desmientan esta afirmación, pero en la situación actual esto sigue siendo un problema para la historicidad del libro de Abraham, aunque no un problema grave. Por lo tanto, los santos de los últimos días que aborden la historicidad del libro de Abraham deben ser cautelosos y matizados al evaluar las afirmaciones históricas del texto. Esto proviene de Fort Mormon. Como señala el doctor Bokoboy en su entrevista, no hay ninguna posibilidad de que se refiera a un probablemente. Como hemos señalado en otras secciones, el uso de la palabra probablemente se utiliza para dar plausibilidad, pero simplemente no hay cuando se considera el uso del término caldeo en un texto que debe crearse alrededor del año 2000 a.C. Mo continúa afirmando que la conexión Olisen-Ulisun refuerza la autenticidad del libro y abordaremos Olisen más adelante en este programa. En otras palabras, el primer versículo del libro de Abraham nos dice que fue escrito mucho después de que Abraham viviera por alguien que tenía acceso a la Biblia de Santiago. Las mismas palabras Ur o Caldeo son anacrónicas, ya que son derivados ingresos de las escrituras hebreas que no existieron hasta mucho después de la época de Abraham. Hayes, Manual Sumerian Grammar, Antexto, página 36. Es decir, ¿de dónde se saca esto? Hizo Hayes, un manual de la gramática sumeria y textos en página 36. En el libro de Abraham habría tenido lugar muchos siglos antes de que existiera cualquier pueblo que pudiera siquiera identificarse como caldeo. Incluso ignorando todos estos problemas con el proceso de traducción, el primer versículo nos dice que esta es una obra de José Smith. La bendición patriarcal en el libro de Abraham. El siguiente versículo del libro de Abraham, Abraham 1:2, contiene un lenguaje tomado de una bendición patriarcal dada por José Smith, padre, y compilada por Oliverio Caldery, primero, del libro de Abraham. Versículo 2. Y al hallar mayor felicidad, paz y descanso para mí, busqué las bendiciones de los patriarcas y el derecho al cual se me ordenaría administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la gratitud, deseando también ser alguien que poseyera gran conocimiento y ser un mayor seguidor de la gratitud, y poseer un mayor conocimiento y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, deseando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser heredero legítimo, un sumo sacerdote con el derecho que pertenecía a los patriarcas. Ahora, de la bendición patriarcal. Buscamos diligentemente el derecho de los padres, la autoridad del santo sacerdocio y el poder para administrarlo, porque deseábamos ser seguidores de la gratitud
y poseedores de mayor conocimiento. Después de esto recibimos el sumo y santo sacerdocio. Esta bendición patriarcal se dio en 1834 y la primera parte del libro de Abraham se escribió en 1835. Incluso Fay Mormón admite que desde el principio asumiremos que haya una relación de autoría entre los dos, ya que el lenguaje parece ser similar. Aunque Fay Mormón luego continúa diciendo que es improbable que José Smith tuviera acceso a esta bendición, el lenguaje anterior habla por sí solo. Eso significa que en el primer versículo del libro de Abraham tenemos un anacronismo que proviene del uso de la Biblia de Santiago como texto fuente, y el segundo versículo se basa en una bendición patriarcal dada solo un año antes. Solo llevamos 2 versículos y queda claro que José Smith es el autor del libro de Abraham, ya que no hay manera posible de que Abraham hubiera sabido que cualquiera de estas fuentes cuando vivió. Sin embargo, está escrito en primera persona como si Abraham mismo hubiera escrito estas ideas en papiro. Uso del hebreo en las enseñanzas de José Smith sobre Josué Sesias. Ahora veremos quién es. Los eruditos ahora datan la producción del libro de Abraham en 2 periodos de tiempo distritales, y el historiador de la Iglesia, Brian Haugland, lo expresa simplemente así. Estoy de acuerdo con la evaluación de Dan Bogen en que solo Abraham 1, versículo 1, 2, de Abraham 1 hasta 2, 18 se publicó en 1835 y que Abraham 2 del versículo 19 hasta el capítulo 5, versículo 21 se publicó en Nabú. En esencia, sabemos, gracias a la evidencia documental, que solo Abraham, capítulo 1 hasta capítulo 2, 18, se publicó en 1835 y que José Smith propuso el proyecto hasta que reanudó la traducción en 1842. Esto es importante porque en 1836 José Smith comenzó a tomar clases de hebreo con Joshua Sesias, como afirma el doctor Matthew Gray, profesor de la Universidad de Brigham Young. La traducción del libro de Abraham comenzó en 1835, pero hasta donde sabemos solo terminó los 2 primeros capítulos en ese periodo inicial. Luego, al estudiar el hebreo, adquirió conocimientos sobre el material adicional sobre Abraham. Fue entonces, a principios de 1842, habiendo estudiado hebreo desde entonces, que revisó la traducción de Abraham y la retomó donde la había dejado. Es en los materiales posteriores sobre Abraham, Abraham 3, 4, 5 y en las explicaciones facsímiles, todas las cuales se finalizaron en Nabú, que comenzamos a ver a José Smith como traductor que incorporó el material aprendido de su clase de hebreo en su publicación final del libro de Abraham. Esto está en un postcard perspectiva de los santos últimos días. En otras palabras, José Smith comenzó los 2 primeros capítulos del libro de Abraham en 1835, tomó lecciones de hebreo en 1836 y luego lo completó en 1842. La razón de esto es importante porque la traducción de 1835 no incluye ninguna de las literaciones hebreas que aprendió de Joshua Sesias, pero el resto del libro de Abraham, completado en 1842, sí está plagado de ellas. Esto nos indica una vez más que el libro de Abraham fue escrito por José Smith, ya que los escritos de Abraham no se habrían visto afectados por el uso que José Smith hizo del hebreo, que coincide con las transliteraciones exactas de Joshua Sesias. Más de la entrevista con el Dr. Gray. Laura Hales. Todas estas incluían transliteraciones de Sesias. Dr. Gray. Sí. Así que cuando José Smith usó estas palabras hebreas, las deletreó de la manera que le enseñó su instructor de hebreo en Cleveland, con esa distintiva ortográfica sefardí. Nuevamente, esta erudición nos indica que el material del libro de Abraham, completado en 1842, contiene el idioma hebreo que José Smith aprendió después del material inicial en 1835 y se usa con la misma transliteración que Sesias usó y enseñó. Ya sabemos por el papiro que la traducción era errónea, pero esto nos indica además que el libro de Abraham debió haber sido escrito por José Smith, ya que podemos identificar tanto una bendición patriarcal como transliteraciones hebreas que José tenía cuando se estaba produciendo el texto. Volviendo al Dr. Gray. Dr. Gray, finalmente creo que el impacto más profundo que sus estudios de hebreo tuvieron de la traducción de Abraham fue el relato abrahámico de la creación en los capítulos 4 y 5. José sabía, antes de estudiar hebreo, que el libro de Abraham contendría material sobre la creación. A principios de 1842, cuando revisó, o al menos finalizó,
El relato abrámico de la creación parece que se basó en gran medida en la versión de Rey Santiago de Génesis 1 y 2. Luego, en momentos clave, modificó la redacción de la versión de Rey Santiago y añadió ideas que recibió en su clase de hebreo, como la pluralidad de dioses, como reflejo de su traducción de la palabra hebrea Elohim. Esto es importante porque nos muestra cómo evolucionó la teología de José Smith con respecto a la deidad. Como expliqué en mi programa sobre la primera visión, José Smith no enseñó que Dios y Jesús eran seres separados hasta que modificó su relato de la primera visión en 1838. Sin embargo, aquí se puede ver cómo evolucionó la teología después de que José Smith aprendiera que en la Biblia hebrea existía la creencia en múltiples dioses. Dado que aprendió esto de Joshua Sesies en 1836, lo incluye en la porción del libro de Abraham escrita en 1842, para usar las escrituras como vehículo para enseñar que, en efecto, existe una pluralidad de dioses, algo en lo que José Smith aún no había pensado en 1835, cuando comenzó el libro de Abraham. Un último párrafo del Dr. Gray. Esa es la categoría número 1 en uso del hebreo, su uso de vocabulario hebreo como la palabra hebrea para cielo, que es Saumahiyem, o la palabra hebrea para la expansión o el firmamento, que es Raukenyan, o la palabra hebrea para las estrellas, que es Kokauben. Estas son palabras que José tomó prestadas de sus estudios de hebreo y usó para explicar las imágenes egipcias. Así como vemos que José Smith usa la Biblia de Santiago para extraer material de fuentes, también podemos demostrar que extrae ideas y conceptos de otras fuentes disponibles al producir estos escritos. Esto es crucial, ya que en este caso deja claro que todos estos materiales estaban disponibles para José Smith, pero no habrían estado disponibles para Abraham, lo que nos indica claramente quién es el autor de este material. Urim y Tumim. El capítulo 3 del libro de Abraham comienza afirmando: y yo, Abraham, tenía el Urim y Tumim, que el Señor mi Dios me había dado en Ur de los Caldeos. Como se mencionó anteriormente, la expresión Ur de los Caldeos ya es anacrónica, pero el uso del Urim y Tumim intenta convertir a Abraham en un vidente, como afirmó José Smith durante sus días y excavaciones de tesoros y al traducir el libro de Mormón. El problema, sin embargo, radica en que el Urim y Tumim de la Biblia no es un recurso que pueda mostrar revelaciones, visiones o textos antiguos, sino una forma sencilla de obtener una respuesta afirmativa o negativa a una pregunta. Si bien el libro de Abraham afirma que el Urim y Tumim le permitió a Abraham tener visiones astronómicas, el Urim y Tumim simplemente no funcionaba de esa manera. Voy a compartir pantalla para que una vez más veáis el Urim y Tumim. Y así todos quedemos contentos. Bien, este es el Urim y Tumim. Como os dije ya en un programa anterior, el Urim y Tumim es el yin y el yang, sí y no. Es decir, es algo que veis aquí. Luz, verdad, inocencia o sí. Es decir, ¿debo casarme? Sí, no. ¿Debo ir? Sí, no. ¿Debo ir por izquierda derecha? Chin, yang, sí, no. Es decir, etcétera, etcétera. Voy a dejar de compartir y vamos a seguir en el programa. La razón por la que esto es interesante es que el término Urim Tumim se añadió retroactivamente para dar más credibilidad a la traducción del libro de Mormón de José Smith en 1832. Y en este caso, José Smith ahora está aplicando su historia narrativa de la era del Nabú. Este capítulo fue escrito en 1842 en Nabú, a Abraham, lo cual es similar a cómo las ideas de búsqueda de tesoros encuentran su camino en el libro de Mormón. Bien. Pero para ser claros, el Urim y Tumim de la Biblia nunca se usaron de esta manera, ni podrían serlo, por lo que su inclusión en el libro de Abraham es incorrecta y anacrónica, ya que no aparecen en la Biblia hasta el Éxodo, que, aunque escrito mucho más tarde, se cree históricamente que tuvo lugar en el siglo VIII a.C. La maldición de Can, esta sí que es buena, el racismo. Sin embargo, el libro de Abraham es donde José Smith introdujo la maldición de Can en las escrituras. Recuerden que en el libro de Moisés, José Smith declaró que los descendientes de Caín eran negros. Moisés 7:8. Hubo una negrura sobre todos los hijos de Canaán y fueron despreciados entre todos los pueblos. Moisés 7:22. Era una mezcla de toda la descendencia de Adán, excepto la descendencia de Caín.
porque la descendencia de Caín era negra y no tenía lugar entre ellos. La maldición de Cam fue utilizada por muchos en la época de José Smith para defender y justificar la esclavitud, y su etimología comenzó a incluir la idea de que la piel oscura era la maldición, tal como José Smith utilizó esta idea en el libro de Moisés, escrito según esta cosmovisión del siglo XIX. La maldición de Cam se incluye en el capítulo 1 de Abraham, que será utilizado por Brigham Young y todos los profetas mormones hasta 1978 con Kimball, para afirmar que la piel negra era una maldición divina y que ningún miembro de la piel negra podía poseer el sacerdocio. Os recuerdo, en 1978 se permitió que los negros, es decir, que la gente de color tuviera el sacerdocio, porque un punto uno, estaba que el gobierno de Estados Unidos había dicho, o permitís esto, o dejáis de tener esta aversión o esta mira, esta actitud ante la gente de color, o cortamos el grifo y no tenéis ayudas del gobierno. Y luego estaba que habían construido un templo en Brasil, entonces la gente de Brasil, la mayoría es de color, entonces ¿quién iba a ir a ese templo? Pues eso es otro punto, y ya he hablado de este tema en otros programas. Bien, Abraham 1.24. Cuando esta mujer descubrió que la tierra estaba bajo el agua, ella posteriormente estableció a sus hijos en ella, y así de Can surgió la raza que preservó la maldición en la tierra. Abraham 1.27. Ahora bien, dado que Faraón pertenecía a un linaje que no le permitía obtener el derecho al sacerdocio, a pesar de que los faraones lo reclamaban de Noé, a través de Can, mi padre fue desviado por su idolatría. Nuevamente cubriremos esto con más detalle más adelante, pero es importante saber que el libro de Abraham se basa en la maldición de la piel negra que José Smith introdujo en el libro de Moisés, y que esta creación de José Smith conducirá a una doctrina muy racista de Dios, que si bien todavía es escritura en la iglesia hoy, causa mucho daño hasta 1978. Respuestas apologéticas al texto del libro de Abraham. Esta sección ya se está haciendo bastante larga y solo llevamos unos pocos versículos del texto del libro de Abraham, pero quiero cubrir algunos ejemplos apologéticos de evidencias a favor del libro de Abraham que se incluyen en el ensayo oficial de la Iglesia. Del ensayo de la Iglesia. El libro de Abraham habla con desaprobación de los sacrificios humanos ofrecidos en un altar en Caldea. Algunas víctimas fueron colocadas en el altar como sacrificio porque rechazaron los ídolos adorados por sus líderes. Estudios recientes han encontrado ejemplos de tal castigo que datan de la época de Abraham, quienes desafiaron el orden religioso vigente, ya sea en Egipto o en las regiones sobre las que tenían influencia, como Canaán. Podían ser ejecutados y de hecho lo fueron por sus ofensas. Para mí esto no es una evidencia. Se sabe que se hacían sacrificios humanos incluso en Egipto. Entonces, no entiendo por qué esto así. No entiendo por qué, en fin, sí, se sabía, se sabía. Bueno, pero continuemos, no voy a divagar. Esto es un argumento apologético de Kerry Muslenten, quien admite parto de la premisa de que el libro de Abraham y el libro de Mormón y cualquier otra cosa que obtengamos del Evangelio restaurado es verdadera. Por lo tanto, cualquier evidencia que encuentre, intentaré encajarla en ese paradigma. En una serie de entrevistas al doctor Ringner, este explica los numerosos problemas de esta afirmación. Entre ellos se encuentra que Muslestein escribe en publicaciones eclesiásticas que existen pruebas de sacrificio religioso, pero que al presentar este material a eruditos egipcios lo describió con precisión como asesinatos políticos. Según el doctor Ringner, Carey escribió su tesis sobre este mismo tema y fue muy cuidadoso al describirlas como ejecuciones políticas en lugar de sacrificios humanos. Así que siguió una línea cautelosa que fue aceptada por los egiptólogos. No demostró que existieran sacrificios humanos, de hecho, simplemente los señaló como humanos, como ejecuciones políticas. Es una pena de muerte por cometer un delito. No se trata de no adorar a los dioses ni de no respetar a una deidad o un ritual. Si cometes un delito, se aplicará la pena capital, que no es un sacrificio. Y, sin embargo, este es el tipo de ejemplo que quieren elegir. Es como decir, si matas a alguien, te ahorcamos por ello, es un sacrificio humano. Si así lo quieres entender, de acuerdo.
Cualquier ejecución podría interpretarse desde una perspectiva religiosa y tener una connotación. Y ahora ejecutamos gente. ¿Ese es un sacrificio humano? Algunos dirían que sí, pero la pregunta es, ¿así no entienden los egipcios? La respuesta es, sin duda, no. Así que todos los ejemplos que les gusta señalar, los llamados recientes, son, de hecho, castigos criminales publicados o actividad militar. No se trata de sacrificios humanos en un altar. No se ha encontrado ningún altar en este sitio. En el Delta no se ha encontrado ningún altar que sea una simple suposición. No se ha encontrado ningún altar junto al Hotel Estella, así que eso es humo y espejos, confusión de términos e intentos de manipular cualquier cosa para que todo tenga sentido. Pero la pregunta más importante es, ¿y si los egipcios practicaban sacrificios humanos? ¿Habrían practicado los egipcios sacrificios humanos en el norte de Siria, donde no tenían ningún control físico? Esa sí que es una buena pregunta. Se habrían visto así en esa ilustración de Fastín 1, que sabemos que está manipulada y por lo tanto no puede ser una ilustración de ello. Así que no se trata de encontrar un detalle que pueda funcionar. Hay que hacer que todas las piezas encajen. Y ese es el problema constante con los apologistas o apologetas. Encuentran un pequeño aspecto que si entrecierra los ojos y mira, ya saben, ligeramente a la izquierda, puedes decir, bueno, se parece más o menos a esto, pero entonces no encaja en la imagen completa porque se te pide que ignores todo eso y no puedes ignorarlo todo. Es decir, te dicen esto, pero no ves lo otro. Cierra este ojo, pero no, sí, ves lo de un lado, pero no ves lo otro. Es lo que quiere decir. Ah, esto es lo que quiere decir. Si la historia es verdadera, entonces todas sus partes tienen que serlo, no solo en un aspecto de una imagen o dos líneas. Esto está en Dr. Robert Rigner, Historia Mormonas, segunda parte. Simplemente no hay evidencias de que el tipo de sacrificio que describe el libro de Abraham estuviera en las prácticas del antiguo egipcio. El doctor Rigner literalmente escribió los hallazgos sobre la magia de creación y entiende lo que la Iglesia intenta presentar en este ensayo. El sacrificio humano simplemente no ocurrió de la manera que Kerry Musselstein y John He presentan en el ensayo, lo cual es aún más obvio cuando se considera que ninguno de los apologetas han publicado jamás esa afirmación en un artículo revisado por pares, porque saben que nunca sería aprobada por sus colegas. Para ser claros, esta es otra situación en la que la Iglesia afirma haber descifrado alguna verdad antigua y, sin embargo, tiene demasiado miedo de llevar esas afirmaciones al público académico más amplio. Si el libro de Abraham realmente tiene evidencia del sacrificio humano que coincide con la versión editada de José Smith del Fastímil 1, ¿por qué Musselstein y Gigi no llevarían sus hallazgos a la comunidad egipcia de académicos en general? Ustedes ya saben, ya conocerán. Pienso que ya tenéis que conocer la respuesta a esa pregunta. Lo interesante, sin embargo, es que la idea de un intento de sacrificio de Abraham se encuentra en el comentario bíblico de Adam Clarke, que usó ampliamente cuando José Smith tradujo la Biblia, pocos años antes de comenzar el libro de Abraham, del comentario bíblico de Adam Clarke. Ser arrojado en medio de un horno de fuego ardiendo, este era un antiguo castigo entre los caldeos. Si damos crédito a la tradición de que Abraham fue arrojado a tal fuego por este pueblo idólatra porque se negó a adorar a sus ídolos. Comentario bíblico de Ana Clark. La idea de un intento de sacrificio de Abraham no era desconocida para José Smith y por lo tanto su inclusión en el libro de Abraham no prueba su origen antiguo, sino una prueba más de que José Smith utilizaba fuentes contemporáneas con las que estaba familiarizado para crear un vehículo para su teología en evolución. Más del ensayo de la Iglesia. El libro de Abraham contiene otros detalles que concuerdan con los descubrimientos modernos sobre el mundo antiguo. El libro habla de las llanuras de Olinsen, un nombre que no se menciona en la Biblia. Una antigua inscripción no descubierta ni traducida hasta el siglo XX menciona una ciudad llamada Ulisun, ubicada en el noroeste de Siria. Un egiptólogo eclesiástico, John Gee, suele citar esto como una prueba clara del libro de Abraham, pero no solo es problemático, sino que es imposible que exista una conexión verdadera entre el libro de Abraham y el mundo antiguo. En primer lugar, como se explicó anteriormente, José Smith sitúa a Abraham en una ubicación meridional, pero el Ulisun, al que se hace referencia como prueba antigua, se encuentra en el noroeste de Siria. Así que, de entrada, la ubicación nos indica que no existe una conexión entre ambos, pero el idioma en sí mismo es un problema mayor.
La palabra Ulisun es Arcadia, lo que presenta problemas muy básicos para esta conexión que los apologetas de la Iglesia tendrían muy en cuenta al presentarla como una prueba clara. Según el doctor Bocoboy, la transliteración de Ulisun de las tablillas cuneiformes originales sería U-Li-Si-In. No hay sonido SH en ellas y además no hay signo O en Arcadio, lo que hace imposible que Olisen esté representado por la palabra Arcadia Ulisum. Por último, toda la premisa de incluir la conexión de Olisem con Ulisum es del apologista John Gee, que fue confirmada por Brian Hangley en su entrevista con Radio Free Mormon. Pero cuando profundizas en las propias declaraciones de John Gee sobre esta conexión, incluso él es mucho más tentativo de lo que el ensayo implica. De John Lee. En la actualidad, dadas las muchas incertidumbres, podemos considerar esta identificación de Ulishin siendo el verdadero Ulisem como prometedora pero no probada. Además, en una entrevista reciente que John Gee dio en respuesta a la reciente beca de Brian Coughlin y el doctor Robert Reiner sobre el libro de Abraham, admite que incluso él no cree que las áreas en las que la gente busca Ulisem sean correctas, pero que la idea misma de que pueda existir le da mejor comprensión de la conexión. Eso, por supuesto, podría usarse para cualquier idea, como Pie Grande, el monstruo del lago Ness o cualquier otro fenómeno que haya tenido ubicaciones propuestas, razón por la cual esta evidencia de Ulisem es tan increíblemente débil y engañosa. Espero que esto se entienda. Para ser claros, John Gee admite que esta conexión es prometedora pero no probada y que sabe que ni siquiera están buscando en el lugar correcto porque la ubicación encaja con el texto, pero aún así la incluyó en el ensayo de la Iglesia como una diana. Por si acaso, bueno, hemos discutido en otras ocasiones como muchos apologistas o apologetas de la Iglesia han sido culpables de paralelismo, que buscan cualquier cosa que dé verosimilitud a algo que simplemente no se sostiene ante la evidencia. En este caso, John Gee y otros apologetas se han aferrado a la palabra Ulisum para intentar encontrar algo, cualquier cosa que haga plausible a Ulisem. El problema, sin embargo, es que esta conexión no funciona, no solo para la ubicación, sino también para el idioma en sí. Además, Ulisem se menciona en Abraham 1:10. Incluso el sacerdote del faraón ofreció una ofrenda de acción de gracias, un niño sobre el altar que estaba junto al monte llamado Colina de Pontifar, a la cabeza de la llanura de Ulisem. Ulisem no solo es una palabra inventada, sino que su inclusión en el libro de Abraham la conecta con la colina de Pontifar, la cual constituye un enorme anacronismo para dicho libro. Como hemos destacado, como frecuencia, los eruditos datan la escritura del Pentateuco en los siglos VI y V a.C., pero cabe destacar que de ninguna manera pudo haber sido escrito antes del siglo X a.C. La colina de Pontifar es otro ejemplo de por qué los eruditos pueden datar este material en estos siglos. Del doctor Robert Reiner. Pontifar es un nombre egipcio que solo aparece en el periodo posterior al Imperio Nuevo, siglos XIX y XX. Los eruditos datan el libro de Éxodo que debió ser compuesto no antes de 700 a.C., porque contiene anacronismos que no pudieron existir. Ningún egipcio se habría llamado Pontífar antes de lo que llamamos el periodo libio en Egipto, que es uno de mis periodos de especialización, el periodo bereber en egipcio. Pontifar es Paripara, aquel a quien Ra ha dado, una construcción gramatical que no era posible y no se usó como nombre personal hasta alrededor del 700 a.C. Por lo tanto, es un nombre claramente egipcio. Está en un lugar claramente egipcio y gramaticalmente solo es posible en este periodo de tiempo, como la escritura, lo que significa que no hay ninguna posibilidad, ni siquiera un error absoluto, de que el libro de Éxodo pueda datar de un patriarca Abraham que vivió en la época. El libro de Abraham afirma, entrevista, Historias Mormonas, parte 1. Para ser claro, esto nuevamente sitúa el libro de Abraham como un texto escrito en el mejor de los casos por alguien después del año 700 a.C., pero en este caso por alguien con acceso a una Biblia de Santiago. Sé que nos extenderemos en algunos ejemplos, pero es importante detallarlos para dejar claro que, al analizarlos, es absolutamente innegable que solo José Smith
escribió estos materiales, sino que son históricas y fundamentalmente incorrectas e imposibles. Volviendo al ensayo de la Iglesia, las explicaciones de José Smith sobre los fascímenes del libro de Abraham contienen características adicionales del mundo antiguo. El fascímen 1 y Abraham 1:17 mencionan al dios idólatra el Kenal. Esta deidad no se menciona en la Biblia, pero los eruditos modernos la han identificado como uno de los dioses adorados por los antiguos mesopotámicos. Este detalle se topa con los mismos problemas que la conexión Olisen y Ulisun. Estos eruditos modernos, todos los cuales resultan ser empleados por la Iglesia de Santos Últimos Días y todos los cuales parecen ser nombrados o citados a Daniel C. Peterson, hacen la suposición infundada de que el Kenad es una referencia al dios cananeo. Él, o posiblemente el uso de la palabra genérica él para significar cualquiera de un número de antiguos dioses del cercano oriente. El Kenad simplemente no es un nombre reconocido en ninguna parte de la antigüedad y solo se menciona en el libro de Abraham. Una búsqueda muy rápida en Google confirmará este detalle tan importante, porque el ensayo de la Iglesia busca dar la impresión de que los eruditos fuera de la Iglesia han encontrado desde entonces que el Kenad es una evidencia antigua para el libro de Abraham, cuando esto claramente no es así. Bueno, esta afirmación es falsa y se hace en un terreno muy inestable, porque si quieren contar con toda la historia, también podrían señalar que Yahvé, Jehová, hizo su primera aparición como un dios pagano en el panteón de este mismo él. Además, el principal apologista del libro de Abraham de la Iglesia, John Gee, escribió recientemente un artículo sobre la historicidad del Kenad y declaró lo siguiente: la probabilidad de ganar la lotería Powerball con un solo boleto, decía americana, es algo, una lotería de Estados Unidos, con un solo boleto es de tan solo una en 292 millones, 2,92 por 10 a la sexta. La probabilidad de ganar la lotería Powerball 2 semanas seguidas es de una entre 8,52 por 10 a la 16. La probabilidad de ganar 3 semanas seguidas es de una en 2,49 por 10 a la 25. Aunque es solo un cálculo aproximado de las probabilidades, da una idea de lo difícil que sería para José Smith simplemente adivinar correctamente. Esto es de su artículo 4 dioses idólatras. Una lectura rápida de la anterior nos indica que el Kenad, al igual que Olisen, es un nombre creado por José Smith para el libro de Abraham, sin validez fuera del ámbito de los eruditos mormones. El nombre del Kenad figura en la Biblia, que es el Kenad de José Smith, con la primera A sustituida por una E. Además, lo que Guy omitió decir a sus lectores en este artículo es que lo que José Smith tradujo como el Kenad era en realidad Cuebesenuev en egipcio. Lo que John Gee y Daniel Peterson han hecho al alimentar estas antiguas conexiones podría ser reconfortante para los miembros que buscan una razón para creer, pero histórica y factualmente no solo son erróneas, sino también deshonestas, ya que tanto a Gee como a Peterson se les ha dicho que estas evidencias son falsas. Pero aún así las publican materiales de la Iglesia como el ensayo oficial sobre el libro de Abraham. Y esto me recuerda el vídeo por el cual hice el programa anterior. Sí, aun a sabiendas de que la Iglesia ha admitido que el libro de Abraham, es decir, era muy difícil que haya sido traducido de los facímiles, según cuenta José Smith, lo siguen haciendo y por eso hicieron ese vídeo como para dar lugar y decir, olvidad de todo aquello que la Iglesia ha afirmado, esto es nuevo. Y ahora, no, la Iglesia no ha cambiado de opinión, ¿sabes? La Iglesia mormona no ha cambiado de opinión respecto a lo que ha dicho sobre el libro de Abraham y que José Smith posiblemente no lo tradujo de los fascículos. Eso no ha cambiado la Iglesia porque la evidencia es clara. Bien, volviendo al ensayo de la Iglesia. Un papiro del siglo III de la biblioteca de un templo egipcio conecta a Abraham con una ilustración similar al fascículo 1 del libro de Abraham. Volviendo al ensayo de la Iglesia, el libro de Abraham concuerda con varios detalles encontrados en relatos no bíblicos sobre Abraham que circularon en el mundo antiguo en la época en que probablemente se crearon los papiros. En el libro de Abraham, Dios le enseña a Abraham sobre el sol, la luna y las estrellas. Yo afirmo que estas historias no bíblicas sobre Abraham se encuentran en materiales a los que José Smith tenía acceso. Como mencionamos anteriormente, la historia del intento de sacrificio de Abraham se encontraba en el comentario bíblico de Adam Klein, que sabemos que José Smith utilizó solo unos años antes para su revisión de la Biblia. Existen muchos problemas con la astrología en el libro de Abraham,
ya que éste se contradice en los capítulos que son elaboraciones de Génesis y los que no lo son. Recomiendo encarecidamente escuchar la entrevista de David O'Mackey sobre estos capítulos, ya que detallan con gran detalle lo sostenible en esta postura, es decir, la entrevista de David Bocoboy. Finalmente quiero señalar que la nota al pie del ensayo de la Iglesia, aquí de 46, dice lo siguiente: algunos de estos elementos extrabíblicos estaban disponibles para José Smith a través de los libros de Haset y Josefo. José Smith conocía estos libros, pero se desconocen si los utilizó. Bueno, y sobre es decir, el sol, la luna y las estrellas, pues también lo plagió de otra persona. Sabemos que José Smith tuvo acceso a estos elementos extrabíblicos, ya que José Smith, quienes lo rodearon, los mencionan durante esos años, y la Iglesia sabe que José Smith tuvo acceso a tales relatos, ya que los incluyeron como nota al pie. Estas evidencias citadas por la Iglesia simplemente no están respaldadas por la evidencia una vez que se investiga a fondo. La presentación de la Iglesia y sus apologetas son juegos de palabras engañosos diseñados para disuadir a los miembros de profundizar en estos temas y en otros más. Es absurdo que la Iglesia cite estas ideas como exclusivas de José Smith y luego tenga que admitir que José Smith las tenía a su disposición. Esta nota al pie es muy reveladora y desmiente directamente su propia afirmación de que estos elementos extrabíblicos prueban la autenticidad del libro de Abraham. Una apologética más reciente que muchos apologetas han citado como un objetivo para el libro de Abraham es el uso de la palabra Sinehan de Abraham 3:13. Y me dijo, este es Sinehan, que es el sol, y me dijo, Coco, que es estrella, y me dijo, Olea, que es la luna, y me dijo, Cocaubean, que significa estrellas, o todas las grandes lumbreras que estaban en el firmamento del cielo. El problema de nuevo es que este es otro ejemplo de paralelismo, donde los apologetas intentan encontrar algo que pueda conectar el libro de Abraham con una fuente antigua, pero simplemente no existe. Según el doctor Reiner, el problema radica en que Sinehan no es una sola palabra, como el libro de Abraham, sino dos: Sen, SN, SNN, NH o NHH o ENEH. Al combinar estas dos palabras significa el ciclo de la eternidad en egipcio. El doctor Robert Reiner dijo lo siguiente sobre estas dos palabras: si se combinan suficientes sonidos, se podría obtener sonidos accidentales que suenan como algo egipcio. Así que la pregunta no es, como lo propusieron los apologetas, si producimos este sonido, ¿podría sonar como algo improvisado en egipcio? La pregunta es, ¿existe siquiera un término egipcio así? ¿De dónde está la prueba? Los apologetas no la buscan porque no la tienen. Así que le pedí a uno de mis colegas que buscara en el Thesaurus Linguat, es decir, en el lenguaje egipcio, también conocido como TLA, nuestra obra de referencia que incluye todas estas inscripciones jeroglíficas egipcios publicadas. Hizo una búsqueda global del número de veces que la palabra sen, ciclo y nen aparecen juntas. Luego buscó el número de veces que están a menos de 10 palabras de distancia. No obtuvo ningún resultado. Lo que quiero decir es que no hay un solo caso en el que se neva aparezca como combinación, ni uno solo. Ni siquiera hay un caso en el que sen tenga 10 palabras junto a nen. Así que la combinación de se junto a nen para representar el sol o cualquier otra cosa es una invención total. Es una coincidencia accidental de sonido, pero no está respaldada por ninguna prueba. Entrevista al doctor Reiner, parte 2, Postcard Historias Mormonas. Continuemos. Para ser claro, lo que hacen los apologetas aquí es tomar dos palabras que forman algo similar a Sineha y luego moldear su significado para que se ajuste a la afirmación. En este caso, Sen-Ne significa el ciclo de la eternidad, mientras que en el libro de Abraham es simplemente el sol. Para empezar, es una exageración, pero al darse cuenta de que estas dos palabras nunca se usan juntas en la historia de las inscripciones egipcias, queda claro que, al igual que el término Diana de Olisen y Ulishun, se trata de un paralelismo inventado. En este caso, Sinehan no solo no es un término antiguo, sino que los términos dentro del mismo versículo, Kolob, Olea y Concaubeam, tampoco tienen nada que ver con el antiguo egipcio. A menudo el argumento apologético consiste en seleccionar cuidadosamente un supuesto diana ignorando todos los problemas que lo rodean, y estos dos problemas
Sinehan y Ulises son ejemplo de esta estrategia. Conclusión. Como señalamos al principio, el debate sobre la historicidad del libro de Abraham debería haber concluido una vez descubierto los fragmentos del papiro, y pudimos comprobar sin lugar a dudas que el material original del fragmento del papiro fue traducido incorrectamente. De nuevo, este párrafo del propio ensayo de la Iglesia debería descartar cualquier idea de que se trata de un texto antiguo y auténtico. Ninguno de los caracteres de los fragmentos del papiro menciona el nombre de Abraham ni ninguno de los eventos registrados en el libro de Abraham. Los egiptólogos, tanto mormones como no mormones, coinciden en que los caracteres del fragmento no coinciden con la traducción dada en el libro de Abraham, aunque no hay unanimidad ni siquiera entre los eruditos no mormones sobre la interpretación correcta de las viñetas de estos fragmentos. Los eruditos han identificado los fragmentos de papiro como parte del texto funerario estándar que se depositaron junto con los cuerpos modificados. Estos fragmentos datan entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, mucho después de la muerte de Abraham. Y con esto básicamente se tenía que callar el que hizo el vídeo acerca de nueva evidencia del libro de Abraham. La Iglesia está afirmando esto. Bien, dicho esto, incluso sin la evidencia de que José Smith tradujo incorrectamente el egipcio, podemos demostrar a partir del texto mismo del libro de Abraham que el libro es una producción de José Smith que no podía ser de una fuente antigua. El libro de Abraham comienza cuando Egipto estaba bajo el agua debido al diluvio global que ahora sabemos simplemente no ocurrió. Toda la premisa del libro es incorrecta. Los primeros versículos que cubrimos anteriormente muestran que este libro se produjo después del siglo VII a.C. y nunca pudo haber sido escrito en el tiempo de Abraham. Al igual que con el libro de Mormón, la confianza de José Smith en la Biblia de Santiago nos muestra nuevamente no solo cómo se produjo este libro, sino que José Smith no entendió que Génesis fue escrito mucho después de que Abraham vivió y fue compilado de múltiples fuentes. Como lo describimos anteriormente del doctor David Bocoboy, José Smith estaba extrayendo material de múltiples fuentes en Génesis, pero lo presentaba como si fuera una sola fuente, porque creía que fueron escritos por Moisés como una sola fuente. No contamos con el material fuente del libro de Amán, ya que se tradujo de la piedra en un sombrero de José Smith, pero sí tenemos el material de fuente del libro de Abraham. Esto nos indica que este texto es una producción del siglo XIX, algo que incluso el historiador de la Iglesia Richard Bushman reconoce. Los libros de Moisés y Abraham de José Smith, así como los escritos de Enoch y el libro de Moisés, guardan semejanza con este extenso corpus de escrituras, ya que se presentaron en forma de escritos a nombre de otra persona. José Smith producía pseudoepígrafos justo cuando los eruditos volvían a tomar en serio estos escritos. Richard Lyman Bushman, Nuevas perspectivas sobre José Smith y la traducción. Universidad Estatal de Utah, 16 de marzo de 2017. El libro de Abraham es una prueba irrefutable de las afirmaciones proféticas de José Smith, ya que contamos con las fuentes originales y cada afirmación apologética anterior ha sido refutada rotundamente por egiptólogos que han dedicado toda su vida al estudio de esta historia. Con el libro de Mormón se nos dice que no podemos saberlo todo y que es imposible demostrar algo negativo, ya que no tenemos registro de las planchas de oro con las que compararlo. Sin embargo, con el libro de Abraham podemos mostrar exactamente que estaba traduciendo José Smith, ya que los manuscritos y el propio libro de Abraham nos indican dónde buscar. Es innegable que este no es un registro antiguo escrito por Abraham. Sé que estas dos secciones sobre el libro de Abraham son bastante extensas, pero es imperativo explicar cómo José Smith creó estos materiales, ya que estos problemas dejan claro, sin lugar a dudas, que José Smith no fue un profeta de Dios y que esta iglesia no es verdadera. Además, estos mismos problemas se encuentran en el libro de Mormón, en el libro de Moisés e incluso en Doctrinas y Convenios. Podemos mostrar cómo José Smith incorporó fuentes contemporáneas a sus escritos y cómo su evolución teológica condujo a cambios en el libro de Mormón. Su relato de la primera visión y las revelaciones que afirmaba recibir directamente de Dios, el patrón es inconfundible y por eso es importante leer estas páginas temáticas juntas, ya que es como un rompecabezas donde todas las piezas encajan una vez que se comprende de dónde se inspiró José Smith y cómo los armó. Sé que es difícil leer y asimilar este material, pero al leer estas dos secciones, sí, al escuchar estos dos programas, el programa anterior y este, debe preguntarse cómo reaccionaría si cualquier otra religión, grupo o persona hiciera afirmaciones como las de José Smith contra la evidencia que las refuta rotundamente. Si investiga las afirmaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, como lo haría al comprar un automóvil o un producto, sabrá que simplemente no es lo que dice ser. Y hasta aquí
llegamos, mis estimados controverseros, mis amigos, enemigos, curiosos, todos aquellos que vean este programa. Aquí termina el programa de hoy. Os doy las gracias por elegirme, por ver este programa y os invito a que podáis seguir viéndome en futuras ocasiones o veáis mis programas anteriores. ¿Eh? Hasta entonces, soy Emanuel, es un profeta desconocido y esto es Controversias Mormonas. Os deseo una buena semana, os deseo que paséis un buen, si alguno está ya de vacaciones, que paséis unas buenas vacaciones. Si no estáis de vacaciones, que las podáis disfrutar pronto. En fin, pasadlo bien. Sed buenos, portaros bien y si de nuevo, sí, bueno, en esta ocasión, no es algo que lo diga muy frecuentemente, estoy en contra de la guerra, porque toda muerte, aunque solo sea una, ya son muchas muertes causadas por las guerras, ya sea en Ucrania o ya sea en Israel, Siria o Israel, Irán o las guerras que sean. En fin, que pronto pueda haber paz en todo el mundo. Sed buenos, por todo el bien, nos vemos. Adiós, adiós.